Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. La verdad que para mí y para mi familia, y creo que hablo en representación de mucha gente, es un lindo momento poder encontrarnos, pero estamos extrañando realmente mucho la posibilidad de juntarnos y encontrarnos en un mismo lugar para cantar juntos, para orar juntos, para participar de la Cena del Señor y escuchar la palabra. No obstante, estas oportunidades que nos brinda la tecnología siguen siendo buenas, aprovechables, y en esta mañana quiero invitarte a que juntos consideremos un tema de crucial importancia para el momento en que estamos viviendo. El tema de esta mañana será la iglesia, una comunidad gozosa. Y vamos a estar indagando en las Escrituras juntos acerca de la terrible importancia que tiene que como cristianos y como comunidad podamos expresar y vivir el gozo que tenemos en la persona de Cristo Jesús. Por eso te quiero invitar a abrir tu Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer dos versículos. Uno está en el versículo 4 y otro el 6. Vos sabés que mientras vas buscando este pasaje, es evidente que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la gente está atravesando mucha tensión, mucha angustia, mucho temor, esta situación de enfermedad mundial que está quejando los países occidentales, y todo el mundo realmente ha puesto a muchas personas en alerta, y el hecho de estar sencillamente en muchos casos encerrados, confinados en nuestros hogares, les suma una cuota de ansiedad muy grande, por lo cual el tema y el desafío que nos deja la palabra de Dios en esta mañana es muy relevante. Dice Filipenses capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el versículo 6, Pablo añade, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Uno de los temas principales de esta carta, la carta a los Filipenses, es precisamente el gozo cristiano. Y hoy te invito a pensar en esta frase que escribió en alguna oportunidad el escritor inglés Chesterton. Él dijo que el paganismo es mortalmente triste, pero el gozo es el gigantesco secreto del cristiano. El paganismo es mortalmente triste. Aquellas personas que no tienen cómo aferrarse, no encuentran en Dios el motivo y el propósito en la vida, difícilmente puedan disfrutar del gozo que nosotros podemos vivenciar como cristianos. El gigantesco secreto del cristianismo es el gozo. Usted sabe, vos sabés que la primera iglesia, la iglesia primitiva, era una iglesia, una comunidad gozosa. Escribe Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46, que ellos partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escuchó esas palabras, alegría y sencillez de corazón, porque la iglesia primitiva era una comunidad gozosa. Y cuando yo era niño, nosotros cantábamos una canción que hacía referencia a la vida con una copa. Usaba una figura, ¿sí? Una figura interesante. Relacionaba la vida del ser humano con una copa, porque es frágil, pero a la vez necesita ser llenada. Y decía esta canción que nuestra copa podía estar llena y rebosante de gozo, o podía ser una copa que estuviese seca y vacía. En cualquiera de los dos casos, los resultados eran diametralmente opuestos, ¿sí? Si la copa estaba llena, íbamos a disfrutar a partir de ese gozo la posibilidad de cantar, de orar, de disfrutar la vida plenamente según Dios. Si la copa estaba seca y vacía, el resultado era rezongar, dudar, descreer de Dios. Ahora, la canción terminaba diciendo que la fuente del gozo era Dios mismo. Y eso es lo que hoy vamos a estar considerando. El apóstol Pablo nos llama a pensar que el gozo cristiano tiene
fuente y tiene su origen en la persona de Dios, en la persona de Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Vos sabés que hay canciones populares que hablan mucho acerca de la alegría. Por ejemplo, hay una canción ya antigua, muy conocida, que dice Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Entonces, ellos dicen que la alegría es sencillamente una actitud de despreocupación ante los problemas de la vida. Y si uno se lo propone e insiste en esta búsqueda de la alegría y de la felicidad, en algún momento la va a poder encontrar. Ahora, hoy vos y yo tenemos que definir qué es el gozo para el cristiano. El gozo para el cristiano es mucho más que esa felicidad superficial que la mayoría de las personas anhela tener. El gozo es más que un sentido de lo cómico, es más que la diversión que viene como resultado de un chiste o de una situación cómica en la que nos encontremos en la vida. El gozo es más que placer terrenal, es más que ese goce, ese disfrute por las cosas físicas, cotidianas que podemos encontrar en la vida. El gozo cristiano va más allá de esto. E incluso el gozo cristiano va mucho más allá de lo que comúnmente nosotros llamamos o conocemos como la felicidad. Así que te voy a dejar una definición de lo que es el gozo para el cristiano. El gozo es ni más ni menos que la satisfacción hallada en Dios y en todo lo bueno que proviene de su mano. Te lo repito por si la transmisión se cortó. El gozo es la satisfacción hallada en Dios y en todo lo bueno que proviene de su mano. Yo te invito a reflexionar por unos momentos en esta frase que está compuesta por dos momentos, dos sentencias. En primer lugar, el gozo es la satisfacción hallada en Dios. Gozarnos, deleitarnos de la persona de Dios. Ese es el propósito y el origen del gozo cristiano. El Salmo 16, verso 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Algo tenía claro el salmista, y era que el gozo provenía de la persona de Dios. Él era la fuente de gozo y en su presencia podía encontrar un gozo pleno, un gozo que iba más allá de las circunstancias de la vida, más allá de lo material, más allá del bienestar físico, más allá del disfrute, del placer. El gozo se encuentra en la persona de Dios. Pero la definición que estamos analizando dice en su segunda parte que el gozo procede de todo lo bueno que viene de la mano de Dios. El cristiano encuentra gozo en Dios y en sus obras, en aquellas cosas que Dios ha hecho en beneficio de nuestra vida. Cosas que no solamente tienen que ver con lo material, con lo físico, con la salud, con el bienestar corporal, sino que trascienden y van más allá. Tienen que ver con esas bendiciones espirituales de las que estudiábamos el domingo pasado en Efesios capítulo 1. Salmo 126 dice en el versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Y vos y yo somos llamados a considerar las grandezas de las obras de Dios, para que podamos encontrar en ellas alegría, gozo, plenitud, porque el auténtico gozo proviene de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice de manera tan taxativa, de manera tan clara allí en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La carta de Filipenses tiene reiteradas menciones al gozo. El capítulo 3, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El Señor Jesucristo es la fuente del gozo para el cristiano. Ahora, nosotros podemos pensar en los primeros cristianos, en aquella primera comunidad de hombres y mujeres que pusieron su confianza en Jesucristo. Ellos se reunían con sencillez de corazón y con alegría a partir el pan, es decir, a participar de la comunión y de la rememoración de la obra de Jesucristo.
Estas personas no pasaban por una situación fácil y sencilla. Ellos en muchos casos eran perseguidos, eran discriminados y dejados de lado por expresar su fe. Sin embargo, vivían y expresaban un gozo más allá de las circunstancias. Eso no quiere decir que el cristiano sea una persona que esté alienada de la realidad, que esté desconectado de lo que pasa en el entorno, sino lo que quiere decir es que el origen de su gozo, de su plenitud, va más allá de las circunstancias vividas. Por eso el apóstol Pablo puede escribir la carta a los filipenses y hablar, entre otras cosas, de su próxima muerte, de su próxima ejecución, y aún así él hacer énfasis en la necesidad de que el cristiano viva y experimente el gozo. Las escrituras reiteradamente nos llaman a vivir el gozo. Por ejemplo, pasajes como 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, nos ordenan: estad siempre gozosos. El gozo es un imperativo en la vida cristiana. El gozo es una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, de ese fruto que se va desarrollando en el carácter de cada cristiano, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y otra serie de cualidades, pero el gozo está ahí, presente, y es una demanda de parte de Dios a que podamos vivir la vida con este gozo que caracteriza al genuino cristiano. En cambio, la ausencia de gozo, la amargura, la ira, esa sensación de ansiedad y de desazón no son resultado del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que son fruto de la carne, de la ausencia de Dios. Es lo que el ser humano va a dar en su máxima expresión y potencial, alejado e independiente del accionar del Espíritu de Dios en su vida. Por eso Dios nos llama a experimentar el gozo, y el apóstol Pablo dice claramente que la fuente del gozo es la persona de Cristo, es Dios mismo. Ahora bien, ¿puede haber situaciones difíciles que opaquen el gozo en la vida del cristiano? Sin lugar a dudas. Usted y yo, como cristianos, no somos inmunes a la muerte, al desempleo, a las crisis económicas, a los conflictos matrimoniales, al agobio que produce estar en una situación de encierro durante mucho tiempo. No somos inmunes. Son situaciones que deliberadamente pueden presionar en nuestra vida y ser esos ladrones del gozo. Por eso el apóstol Pablo va a terminar estos versículos que acabamos de leer en Filipenses capítulo 4, haciendo alusión a las posibles grietas que pueden aparecer en la copa de nuestra vida, por las cuales el gozo puede escurrirse. Y nos podemos encontrar, en lugar de una copa llena, rebosante del gozo de Dios, con una copa seca y vacía. ¿Por qué? Porque estas grietas atentan contra la llenura del gozo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, lo acabamos de leer: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo reconoce que el cristiano puede tener situaciones en las que se encuentre afanoso, es decir, ansioso y temeroso. Y esa ansiedad y ese temor son los ladrones del gozo profundo que Dios quiere que nosotros disfrutemos en nuestra vida, porque estamos anhelando, estamos gozando y disfrutando de lo que Él es y de las cosas que hemos recibido de su mano. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que ese ladrón del gozo, que es el afán, la ansiedad y el temor, tienen que ser erradicados, deben ser desterrados. Y la solución que nos presenta el apóstol es precisamente volcarnos delante de Dios en fe y en dependencia absoluta de Él. Vos sabés que una de las definiciones muy poderosas, muy interesantes que encontré acerca del gozo es esta, y te lo voy a leer a continuación. El gozo es la bandera que ondea sobre el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está hoy sentado
en su trono. El gozo es la bandera que flamea sobre el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey hoy está sentado en su trono. Eso es lo que nos lleva a considerar precisamente el apóstol Pablo, que tenemos que descansar en Dios, en su soberanía, y por nada estar afanosos, no darle lugar a los ladrones del gozo, a estas fisuras, a las grietas que por medio de la ansiedad y el temor nos roban la dicha profunda que Dios quiere darnos. Por eso el desafío y el llamado del apóstol Pablo es que nos volquemos a Dios en una actitud orante, de fe, de reverencia, confiando en su soberanía y sabiendo que este Dios va a estar atento a nuestras peticiones y va a atender a nuestros ruegos y oraciones. De esa manera la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Mira, quiero terminar este momento haciéndote reflexionar en la actitud hermosa que tuvo el profeta Habacuc. El profeta Habacuc estuvo viviendo, fue contemporáneo a una época de una profunda crisis moral, económica en el pueblo de Israel. Y hay una frase de su profecía que se repite 3 veces en el Nuevo Testamento y que precisamente el apóstol Pablo retoma como una profunda exhortación teológica. Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa que el justo va a vivir por la fe? Significa que vivir por la fe es más que simplemente creer en la existencia de Dios, sino que vivir por la fe es confiar en Dios. Vivir por la fe es creer y confiar en que Dios está en el control de todas las situaciones por las que estamos atravesando, incluso en una situación de caos y crisis sanitaria mundial como la que hoy nos toca atravesar. Dios está soberano en su trono, al control, y su pueblo que tiene la fe puesta en Jesucristo tiene la certeza de que estas cualidades de este Dios amoroso, misericordioso, lleno de gracia, justo y soberano, le va a sostener pase lo que pase. Ahora, Habacuc hace esta declaración. El apóstol Pablo la retoma como el epítome de la vida cristiana. El justo por la fe vivirá. Ahora, Habacuc va a terminar esa profecía profunda que él está diciendo en el nombre de Dios, y en el capítulo 3 va a decir lo siguiente, Habacuc 3, 17 y 18, y con esto vamos a terminar. Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, prestó atención a los versículos. Habacuc está describiendo una serie de situaciones que tal vez a nosotros en el siglo XXI, en plena cultura occidental, se nos escapan. Pero Israel tenía una cultura basada en la agricultura. Entonces, cuando Habacuc está diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falten las ovejas en la majada y las vacas no estén en los corrales, lo que está diciendo Habacuc es que aunque le toque vivir una situación de extrema necesidad, de profunda escasez, de crisis y de ausencia de un montón de recursos que en otros momentos parecían fáciles de obtener al alcance de la mano, Habacuc ha tomado una resolución. Ha tomado una decisión profunda, y esta decisión es la que está presente en el versículo 18. Él dice con todo, es decir, a pesar de todo eso, atravesando y más allá de todo esto, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, le invito a hacer este ejercicio durante esta semana. Le invito a escribir su propia paráfrasis del capítulo 3, versículo 17 de Habacuc.
Tal vez su situación no tiene que ver con la ausencia de ovejas en la majada, ni por la falta de higos en la higuera, sino que su situación tiene que ver por la ansiedad, por el temor ante la situación en que estamos viviendo. Tal vez tiene que ver con la pérdida de un ser querido, de un familiar, tal vez por la situación de encierro, tal vez por la dificultad de tener los chicos todo el día en la casa y tener que acompañarlos en las tareas. No sé, haga su propia paráfrasis y diga con convicción, aunque esté encerrado, aunque no pueda salir a hacer las compras como normalmente lo hago, aunque los chicos estén acá en casa, aunque me sienta agobiado, temeroso, en crisis, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la esperanza del cristiano. Poder vivir el gozo de Dios, este gozo que por mandamiento tenemos que vivenciar y tenemos que expresar, pero que tenemos todas las herramientas para poder vivirlo, porque tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él fue el agente de nuestra salvación, el autor y consumador de la fe, aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Jesucristo es el motivo de nuestro gozo. El apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Y ahora que estás a punto de participar del pan y del vino, cuando tengas estos símbolos en tu mano y lo pongas en tu boca, pensá en el gozo que tenemos como cristianos de tener las bendiciones profundas de Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Por medio de su sacrificio es que vos y yo hemos podido llegar a conocer a Dios en su plenitud y acceder a las delicias y los deleites que están a su diestra en su presencia. Dios te bendiga y te ayude a hacer memoria del sacrificio de Cristo en la cruz y a vivir como cristiano gozosamente a pesar de las circunstancias que estamos atravesando en estos tiempos. Dios te bendiga y ahora sí los dejo con Santiago y con algún momento más de alabanza que vamos a disfrutar.